Comencemos. ¿Te has preguntado cómo vacunar al mundo? Hasta el 14 de febrero del 2021, en el mundo se han administrado más de 175,32 millones de vacunas. De la siguiente manera, quien más vacunas ha administrado a esta fecha es Asia, con 67,69 millones de dosis, seguida por Norteamérica con 52,71 millones. Le sigue Europa con 42,65 millones, la Unión Europea con 21,33 millones, Suramérica con 7,71 millones y África, que a la fecha es la que menos vacunas ha administrado con 1,44 millones de dosis. Veamos algunos casos específicos. La Unión Europea, aquí coordina la aprobación de las vacunas, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. Hasta la fecha, la Comisión Europea ha otorgado autorizaciones a 3 vacunas. La BioNTech de Pfizer, de la que obtendrá hasta 600 millones de dosis, con la opción de adquirir 100 millones de dosis adicionales. La de Moderna, de la que obtendrá hasta 160 millones de dosis, de las cuales la Comisión decidió comprar 80 millones de dosis adicionales. La de AstraZeneca, de la que obtendrá hasta 400 millones de dosis. Esto quiere decir que la Unión Europea obtendría aproximadamente, o al menos ha pactado, unos 1.520 millones de dosis entre las inicialmente reservadas y las adicionales. Además de esto, agilizan la aprobación de otras posibles vacunas de empresas farmacéuticas con las que la Comisión ha llegado a acuerdos de compra una vez que pasen los ensayos clínicos. Estas son la Sanofi GSK hasta 300 millones de dosis, la Johnson & Johnson hasta 400 millones de dosis, la CureVac hasta 405 millones de dosis. Y se han concluido conversaciones exploratorias para nuevos contratos con Novavax hasta 200 millones de dosis adicionales, Valneva hasta 60 millones de dosis adicionales al resto. Esto añadiría unos 1.365 millones de dosis a los 1.520 millones de los que hablamos en la primera etapa. En total, 2.885 millones de dosis de vacunas en toda la Unión Europea, que en 2020 contaba con una población de 448 millones de habitantes aproximadamente. Esto es un 13% menos que en 2019 tras la salida del Reino Unido. Lo que matemáticamente hablando nos permite decir que la Unión Europea podría vacunar al menos 6,4 veces a toda su población. Como vemos, la Unión Europea puede vacunar sin ningún problema a extranjeros, migrantes, indocumentados, gente de la calle y todo el que se encuentre por el suelo europeo. Pese a esa gran capacidad demostrada en números, la Comisión Europea todavía continúa conversaciones exploratorias sobre contratos de compras anticipadas a ser financiados a través del instrumento de apoyo a emergencias. Parece mentira. Aunque debo decir que ellos no solo piensan en sus propios ciudadanos. Europa tradicionalmente ha tenido a los países de ingresos bajos y medios muy en cuenta, sobre todo los de la TAM. Se sienten como una especie de padre, madre de las Américas. Así que la Comisión anunció su contribución de unos 500 millones de euros para asegurar el acceso a vacunas en países de ingresos bajos y medios a través del fondo desarrollado por la OMS, que incluye la contribución inicial de 230 millones de euros en opciones para comprar 88 millones de dosis y 170 millones de euros adicionales en garantías financieras del presupuesto de la Unión Europea, que transferiría estas dosis a otros países elegibles. En el caso del Reino Unido, aprobó el uso de emergencia de la vacuna de BioNTech, la Pfizer, para ser distribuida a través del Servicio Nacional de Salud a partir de diciembre. Los reportes locales indican que el país compró 40 millones de dosis para vacunar aproximadamente a un tercio de su población, que al 2020 superaba los 67 millones de habitantes. Vámonos con Estados Unidos. Para finales del 2020, la Unión Americana debió recibir aproximadamente 35,5 millones de dosis de vacunas, 25 millones de Pfizer y 12,5 millones de Moderna. Una cantidad que quizás es insuficiente si consideramos que en Estados Unidos hay más de 330 millones de habitantes, siendo de los países más poblados del mundo y lamentablemente uno de los más golpeados por el coronavirus. Se diagnosticaron unos 26 millones de casos y más de 450,000 muertes
solo a principios de febrero de 2021. En nuestra investigación no encontramos datos exactos de las vacunas adicionales pactadas por los Estados Unidos o de sus proyecciones de compras futuras, porque el gobierno de Donald Trump había pasado más tiempo renegando de la pandemia que actuando en respuesta a ella. Así lo confirma el informe publicado en la revista científica The Lancet, que afirma que el 40% de las muertes por COVID-19 se habrían evitado en ese país de haberse empleado una tasa de mortalidad como la que usaron otras naciones. Se responsabiliza con ello al expresidente, puesto que según la publicación, muchos de los decesos pudieron evitarse si éste hubiera luchado contra la pandemia en vez de actuar de manera irresponsable, típico suyo. Sin embargo, con la llegada de Joe Biden, empieza a lucir más clara una estrategia de vacunación masiva y rápida para el país. Él prometió aumentar la velocidad de la vacunación para alcanzar las 100 millones de dosis en 100 días de gobierno, que se cumplen a finales de abril. Esto equivale a 1 millón de vacunas diarias. El gobierno no tenía ningún plan específico de cómo distribuirla, cómo la vacuna iba a llegar a los más necesitados, pero ahora sí tenemos un plan de organización. Se están creando grupos entre los estados, en donde los estados unificados puedan tomar posiciones comunes que le puedan presentar al gobierno federal en cuanto a la distribución de las vacunas. Hasta donde pudimos ver, la campaña de vacunación estadounidense en una sola jornada consiguió administrar 2 millones de vacunas. Eso es mucho. Así el país habría alcanzado una media de 1,43 millones de vacunas diarias por el millón que se pretendía inicialmente. Haciendo nosotros un ejercicio matemático, nos gusta mucho, estimamos que de continuar a ese ritmo, esa meta podría cumplirse en unos 70 días aproximadamente, quizás algo menos, con 1/3 de la población vacunada. La capacidad de Estados Unidos en este momento es de aproximadamente 1.7 millones de personas vacunadas cada día. Y hasta la fecha, por lo menos el 6% de la población ha recibido ya las 2 dosis. Y alrededor del 13% de las personas que viven en los Estados Unidos han recibido por lo menos una dosis. De continuarse igual, los Estados Unidos cubrirían con las primeras dosis de la vacuna a toda su población en aproximadamente 7 meses y medio, probablemente en el mes de agosto. Nada mal para el recién inaugurado gobierno demócrata. Seguimos con China. Lo que se fabrica en China se vende en todo el mundo, pero lo que se hace en China se queda en China. Hablar de cifras o estrategias en el caso de China es más complicado, porque tienen el control de su información, de su realidad, y solo podríamos referirnos confiando en lo que ellos nos cuentan. De acuerdo a reportes, intervenciones de científicos e investigadores chinos, el país cuenta con 5 candidatos a vacunas provenientes de 4 fabricantes sin aprobación para uso comercial todavía, aunque sí con autorización de emergencia. Unos 600 millones de dosis habrían llegado a China a finales de 2020. Al menos 1 millón de personas recibieron vacunas con autorización de emergencia desde el pasado mes de junio. La población actual de China es de más de 1.444 millones de habitantes. En el caso de Rusia, este fue el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus, la Sputnik V, con una población que al 2020 superaba los 145 millones de habitantes, habría obtenido 1 millón de vacunas hasta el 9 de febrero de 2021. Esta vacuna se encontró inicialmente con cierta controversia después de que fue lanzada antes de que se publicaran los datos finales del ensayo. Sin embargo, ofrece una protección de hasta el 92%, según revelan los resultados recientes de la investigación publicada en la revista médica The Lancet. Así, el site oficial Nuestro Mundo, en datos, según su traducción en español, ofrece algunos datos de dosis administradas por países que podríamos revisar rápidamente hasta el 14 de febrero de 2021. China con 40.52 millones, Israel 6.44 millones, los Emiratos Árabes Unidos 5.6 millones, Alemania 4.15 millones, Italia 2.99 millones, Francia 2.88 millones, España 2.48 millones y Canadá 1.22 millones. En el caso de América Latina, que nos interesa a nosotros, las dosis administradas
por países hasta el 14 de febrero del 2021 se ven de la siguiente manera. Brasil, 5.24 millones. Este país aprobó 2 vacunas, la China CoronaVac y la AstraZeneca. Chile, 1.90 millones, que considerado el ejemplo de la región, inició su plan de vacunación a finales de diciembre con la vacuna Pfizer. En el caso de México, a la fecha que estamos nosotros hablando, que es el 14 de febrero del 2021, se habían registrado 726.313 dosis. Argentina, 606.245 dosis. Presentó su plan de vacunación a finales de diciembre de 2020. Costa Rica, 75.113. Su plan de inmunización prevé cubrir el 60% de la población del país. En el caso de Panamá, unos 12.441. Adquirirá un total de 5,5 millones de dosis de vacunas de varios fabricantes que serán administradas a casi el 80% de la población. Ecuador, 6.228. Se aplicaron las primeras 86.000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech que llegaron al país en el mes de enero. Bolivia, 10.167. Aprobó la vacuna rusa Sputnik V y hasta el momento no se reportaron reacciones adversas severas entre los bolivianos que la recibieron. Ya para final de año vamos a lograr la meta, que vamos a continuar nuestra vida con alguna semblanza de lo que era antes de la pandemia. ¿Vacunará la República Dominicana? La estrategia de inmunización de nuestro país ha sido un tema controvertido, no precisamente porque se haya dialogado o se haya consensuado al respecto de ella, sino más bien por el silencio que las autoridades de salud guardaron largo tiempo acerca de la llegada de las vacunas a territorio dominicano. Sin apuntar el hecho de que cuando queremos abordar al Ministerio de Salud o a cualquier dirección provincial de salud, técnico del sistema o simplemente algún representante de la salud pública de este gobierno, primero es complicado y al final todo el esfuerzo redunda en un no como respuesta, debido a que todo el control de la información pública sobre la pandemia recae sobre el Gabinete de Salud encabezado por la Vicepresidencia de la República y el MISPAS, según la infografía acerca de la gobernanza del plan de vacunación que conocimos después de haber realizado este guión, de hecho. Yo solo tengo que agregar que no es tan sencillo obtener una cita con la vicepresidenta, ni que fuera su vecina, ojalá yo, y que los ciudadanos y medios tenemos todo el derecho de interpelar a cualquier institución que forme parte de este esquema, incluso a las provinciales que llevan el control de la ejecución en las distintas demarcaciones. Y son ellos los técnicos, los que mejor conocen cara a cara el manejo de la pandemia. Aquí no ha habido información y aun cuando la prometen y creen cumplir, seguimos sin información. Desde el principio se conocía que el plan está contemplado en fases, con las que se pretende cubrir al 70% de la población dominicana, con un público meta de 7,8 millones de individuos en edades comprendidas entre 18 a 60 años o más, antes del mes de diciembre del 2021. El gobierno dominicano contrató más de 21 millones de dosis que se adquirirán a través de las farmacéuticas AstraZeneca, con quien ha pactado la compra de 10 millones de dosis con una inversión total de 40 millones de dólares, $4 por vacuna. Y con la Pfizer, de las que aprobó la compra de 7.999.875 dosis, a un costo de $95.998.500, incluyendo el transporte. También adquirió 20.000 dosis de la Covishield, la vacuna del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca que elabora el Instituto Serum de India y que llegaron al país el día 15 de febrero después de recorrer
4 controles fronterizos, desde Bombay a Londres, Londres-Madrid, Madrid-Santo Domingo, en 2 aerolíneas comerciales distintas, hasta ser transportadas a su destino en el país en los camiones de Promesa Cal, según se veía rotulado en las imágenes publicadas en los medios y en la presidencia. Después de haber asegurado que sería el primero en vacunarse, el presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader, prefirió ceder su turno a un buen dominicano en un gesto de solidaridad porque, según él ha dicho, llegaron muy pocas dosis. También el país recibirá vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que es el fondo o coalición de al menos 172 países que han manifestado su interés de formar parte de un entendimiento conjunto que pretende garantizar el acceso equitativo a una vacuna que funcione. El COVAX pretende evitar que si compitieran entre sí los países que más pueden comprar dosis de vacunas de las que mejor funcionen para asegurar a sus poblaciones, los demás no se queden desprovistos de ellas. Pero ojo, como señalaba bien el presidente Luis Abinader el pasado 15 de febrero, en este fondo no se pide, no se está mendigando una donación. Aquí los países pagan sus cuotas para obtener dosis de vacunas. Y lamentablemente en algunos casos, como en el de Venezuela, por ejemplo, se han presentado inconvenientes para honrar los pagos en los plazos establecidos, que debo decir no ha sido el caso nuestro. Pero el COVAX tampoco ha quedado muy bien en las entregas, en eso tenía razón el presidente Abinader. Aunque también es cierto que no debería ser esta la justificación para no iniciar la jornada de inmunización, porque además de tener dinero para comprar vacunas, había que ser diligentes en negociar los contratos de compras por adelantado y diversificar con los distintos fabricantes, como lo han hecho otros países. Así, si no te funciona una, contarás con otra. No se puede hacer depender todo del COVAX. Mientras tanto, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país, doctora Alma Morales, explicó que la República Dominicana tiene aseguradas dosis para el 20% de la población provenientes del COVAX, lo que equivale a unos 2 millones de personas. El problema se presenta cuando, llegado el mes de enero, el plan se volvió planeta. Y ante la inercia del gobierno, los legisladores de la oposición empiezan a cuestionar la suerte del mismo. Mientras países que habían pactado la compra anticipada de vacunas iniciaron la inmunización a mediados y finales de diciembre de 2020, como había prometido hacerlo el gobierno dominicano, el calendario marcaba el inicio del 2021 sin un plan detallado, explicado y presentado a la sociedad dominicana, que de nuevo cuestionaba el hecho en las voces de legisladores, líderes políticos de la oposición y el gremio de los médicos, que se manifestaban en las calles por esta y otras razones, como el maltrato policial al personal de la salud. Pero de manera muy curiosa, han dado un vuelco y después de cuestionar incluso algunas de las vacunas, hoy aparecen en los medios muy de la mano y apoyando directamente el plan de vacunas. Mientras tanto, altos funcionarios del gobierno, el propio presidente Luis Abinader y hasta la señora primera dama aparecían en intervenciones ante la prensa y en redes sociales prometiendo una pronta respuesta. Tal se sintió la demanda que en fecha 12 de febrero el portal web de la Presidencia de la República anunciaba como fecha de lanzamiento del plan el lunes 15 de febrero, diciendo que no se trataría de cualquier plan, sino de uno ejemplar. Por otro lado, el país se enfrenta al desafío de conservar las vacunas suministradas por la farmacéutica Pfizer, que requieren permanecer a una temperatura de 60 a 80 grados centígrados para su preservación, lo que implica un mayor riesgo, mayor gasto y la obligatoriedad de una logística de almacenamiento y distribución que funcione. Considerando que el clima de República Dominicana es tropical cálido, con una temperatura bastante estable a lo largo de las estaciones que ronda entre 25 y 35 grados Celsius, tienes razón, esta es mi versión meteorológica, para ayudarte a visualizar el reto que tiene el gobierno para no solo comprar y traer vacunas de esta sensibilidad, sino además entregarnos y administrarnos un producto que en condiciones óptimas nos asegure la salida de esta pandemia, y eso sumado al factor de electricidad, que no hemos resultado victoriosos aún, necesitamos explicaciones. Al día de hoy, cuando se nos presentó el plan de gobierno, justo el día 15 de febrero del 2021, con muy linda infografía y colores vistosos, debo decir,
en un acto bastante digno. A mí no me queda clara esta explicación que dice: logística de distribución de la vacuna, laboratorio productor, flechita, aeropuerto, flechita, centro de acopio central, flechita, centros de acopio regionales, flechita, puestos de vacunación intramurales y extramurales, flechita, vacunadores, flechita, población y fin de la flechita, porque a esa altura se supone que usted tendrá la vacuna puesta. Pero además de los dibujos bonitos, de esa infografía vistosa, gobierno dominicano, ¿no tenemos una falta de contenido explicativo de un aspecto sencillo? El cómo. Es obvio que esas son las rutas, pero ¿y la sustancia? Es la sustancia la que nos generará la confianza en el gobierno. Es el saber el cómo harán estas distribuciones. Además de los 6 freezers que contendrán hasta 620,000 dosis de vacunas, ¿no sería bueno decir dónde estarán? ¿Son móviles? ¿No son móviles? Mientras esas 620,000 dosis están aseguradas, ¿dónde almacenarán las demás? Nosotros nos tomamos muy en serio la investigación y el equipo trabaja. Somos investigadores profesionales. Lo que decimos parte de semanas de lectura y de preguntas a expertos. Hemos visto los lives de la OPS, de la OMS, de los CDC. Vimos los planes de vacunación por regiones del mundo, que si Europa, que si Asia, nos ocupamos de China e India, de África. Y la verdad, hay una especie de consenso en la forma en que la ejecución del Plan de Acción de Inmunidad ha sido pensado en todas partes, según diversos organismos rectores y fabricantes de las vacunas han sugerido. Lo que se ha presentado como plan en República Dominicana deja más preguntas que de no haberlo presentado, porque es una presentación de escuela, teórica, pero deja sin luz la ejecución del plan y renace esta idea de que necesitamos dejar las improvisaciones. Si bien no es un plan ejemplar, como decía la presidencia, somos honestos y solidarios en decir que este plan es un ejemplo, pero es un ejemplo más de lo que cientos de países vienen haciendo, no es una novedad. Todo está sujeto, y aquí viene lo curioso, a la disponibilidad de las vacunas. Nos dicen eso después de esta bellísima presentación. Lo que quiere decir que si el gobierno no consigue recibir las vacunas en el tiempo indicado porque falló el COVAX, porque no se pactó a tiempo, por la razón que fuere, no habrá planificación exitosa y podríamos estar vacunando en el 2022, en el 23 o quién sabe. Habrá puntos intramurales, nos cuentan, en exterior. Habrá puntos fijos de vacunación ubicados en lugares estratégicos, así como puntos móviles para llegar a comunidades de difícil acceso. Pero lo que importa es que el organigrama de salud funcione en torno a esto. Y le diga a usted, que me cuenten a mí, dónde con exactitud es que vamos a vacunarnos. Que nos motive, que te motive a ti, que lo motive a usted, que me motive a mí, dejándonos saber que tienen el control de este proceso para que todos vayamos felices a vacunarnos. Estamos a favor totalmente de la vacuna. La vacuna bien desarrollada y con planificación adecuada, con una ejecución impecable y un traslado no cuestionable, simplemente salva. Pero aquí falta información. No estamos diciendo que esté mal o que esté bien. A las prisas no calificamos. Pero sí es denunciable que no hay explicaciones de ningún tipo, solo enunciaciones. Y tenemos derecho al libre consentimiento, a la información correcta y veraz, para que puedan llenar ese certificado de consentimiento que anuncian al final del plan y recibir convencidos la tarjeta de vacunación del COVID-19, sin la cual debo decirle a usted que no podrá ni viajar, ni prácticamente moverse o hacer vida internacional, incluso nacional, porque esto se pondrá difícil para circular en cualquier lugar si usted no tiene su vacuna en el futuro próximo.
Estoy con el doctor Onofre Rojas, médico de profesión experto en salud pública, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor estar dentro de la esfera global. El honor es nuestro. Vamos a poner en contexto. ¿Qué calificación le merecería la gestión de la pandemia del anterior gobierno, lo que le hereda al actual gobierno y qué tan experto se muestra el gobierno dominicano actualmente en el manejo de la pandemia? Bueno, nosotros desde la Fuerza del Pueblo inmediatamente se anunció esta situación. Podemos decir que en las diferentes fases de la pandemia fuimos alertando, jugando nuestro papel como una organización política aún naciente, porque estábamos acabando de nacer, pero siempre tuvimos la visión de que esto era algo sumamente grave para la humanidad, que era una situación absolutamente nueva y que había que encararla con una gran responsabilidad y con medidas también puntuales que ayudaran a enfrentar la situación. Lo primero es que nosotros tardamos mucho en, cerrar los puertos, los aeropuertos y los pasos fronterizos. Hubo que hacer una rueda de prensa de Fuerza del Pueblo una semana antes de que el gobierno anterior tomara las medidas en esa dirección, porque no existía el virus en la República Dominicana. En consecuencia, la única manera del virus llegar al país era desde el exterior. En consecuencia, lo que más había que asegurar era precisamente el tránsito de migrantes desde el exterior hacia la República Dominicana y el cuidado del lugar. Quiere decir que no es que no se tomaran medidas, pero las medidas tienen que ser siempre lo más oportuna posible. Y entonces, ¿diría usted que fue ineficiente? Al tardar en la toma de decisiones, entonces eso abrió las puertas al contagio, y en esto es una estrategia esencial que hay que desarrollar. O sea, usted si está libre de contagio, tiene que procurar evitarlo. ¿Por qué? Porque en la medida, y más en un caso de una pandemia desconocida para la humanidad, en ese momento ya conocemos más, pero en aquel momento había demasiada incertidumbre, entonces un paso esencial era evitar eso. Luego, recuérdese que vino el tema de las pruebas. El gobierno tenía en aquel momento una cierta, algo como, no tenía una política clara hacia el manejo de las pruebas. Entonces, aquello se estaba haciendo muy selectivamente, cuando lo más indicado, y Fuerza del Pueblo insistió mucho inmediatamente en ese tema, que había que hacer, y todavía en este instante, aún después de pasado, ya entrando en el 2021 avanzado, todavía es necesario seguir haciendo pruebas en cantidades suficientes. ¿Por qué? Porque las pruebas es lo que te permite detectar los casos. Al inicio era muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque tú detectas los casos tempranamente, esos casos puedes aislarlos y eso te permite ir teniendo un control de la pandemia. Por suerte que nosotros logramos sortear la situación y no llegamos a la situación de un colapso total de los servicios, porque siempre ese es el riesgo, y eso fue lo que pasó. Ya ha avanzado bastante la pandemia, todo el mundo cree que salimos de esto, pero esto va a durar. Pero además no solo que va a durar, sino que podemos estar y nos vamos a enfrentar con todo lo que ha cambiado la humanidad, con todos los cambios que se vienen dando, no solamente el cambio climático, sino también los cambios en los estilos de vida.
Es decir, todo eso va a generar situaciones que no sabemos cuántos coronavirus más podrán venir. Entonces, bueno, recientemente se ha visto que China ocultó que había más de 13 variantes. Es que hay múltiples variantes. Hay muchas noticias al respecto. Y hemos visto también las mutaciones que ha venido dando el propio coronavirus. Es necesario establecer estos sistemas y estilos de trabajo adecuados para promover la salud, para prevenir las enfermedades y bueno, hay que estar preparado también para atender la enfermedad cuando se produce, pero eso no puede esperarse las situaciones catastróficas para tomar las medidas. Estas medidas, lo más importante es tomarla con anticipación y hay que preparar la población para eso. Se necesita una población organizada para la salud. Yo lo escucho y es como música, eso suena muy bien, doctor, pero sabemos que salud pública tiene un hoyo que es irremediable. Los gobiernos llegan allí y no lo pueden resolver. Es muy difícil. Y tener esta población en aptitud de estar preparados ante los desafíos de un mundo que aparenta estar en sus postrimerías, esperamos que no. Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, se acaba de presentar el plan de inmunización del gobierno. Nos deja con más preguntas que antes de haberlo presentado. ¿Cómo lo mira la oposición? El gobierno tiene la principal responsabilidad y es quien tiene el mandato para trazar las políticas. Pero en una sociedad democrática los gobiernos tienen que escuchar, tienen que hacer que los diferentes sectores, dar la oportunidad que los diferentes sectores participen. Entonces, a mí me hubiese gustado que por lo menos una semana antes de comenzar a aplicar las medidas que el gobierno lo hubiese hecho. Y no debió de haberlo hecho una semana antes, sino que esto desde el año pasado, que se sabía ya que se estaba en preparación de poder tener la disponibilidad de las vacunas, entonces había que preparar ese plan con anticipación precisamente para poder probarlo y en general el esquema es un esquema que se acoge, digamos, a la gran tendencia internacional y más o menos es el esquema internacional. Pero la presidencia anunciaba, doctor, que era un plan ejemplar. Y lo que se ha presentado, pero no se ha presentado propiamente un plan completo, sino yo por eso me refiero al esquema general, porque eso es lo que yo he visto hasta ahora, es un esquema general, porque ya el plan propiamente dicho es algo muchísimo más detallado, algo que tiene que explicar con muchos detalles cómo es que se hacen digamos, todo el proceso de vacunación intramural, extramural. Vi que están hablando de unidades móviles y yo diría que son cosas con las que hay que tener bastante cuidado y tener, digamos, todas las condiciones, porque una de las recomendaciones incluso que cuando se coloca la vacuna se solicita al paciente que pueda quedarse un tiempo porque pueden haber reacciones adversas. Entonces, si tú estás esperando una reacción adversa, tienes que tener el dispositivo montado para atender al paciente si necesita algún nivel de asistencia. Entonces, son detalles que se supone que tienen que estar bien definidos. Nosotros tenemos las condiciones a nivel de infraestructura, a nivel de organización, como para lograr eso. Bueno, en general el país, como te decía, tiene una experiencia ya en vacunación bastante amplia. Entonces, yo lo que esperaría es que se esté utilizando todo el personal adecuado, que los técnicos del programa ampliado de inmunizaciones, que ya es una tradición en el país y gente
que ya tiene un gran experticio, o sea, efectivamente puedan estar controlando todas esas actividades y que hay que desarrollar la capacidad para poder incorporar, digamos, a la población y a los diferentes sectores al plan, porque en esto se va a necesitar mucho apoyo. O sea, cuando pensamos en que usted tendrá que aplicar, si estamos hablando de que más o menos casi 7,5 millones, 8 millones de dominicanos y dominicanas tendrán que ser vacunados, y si estamos hablando de por lo menos 2 dosis por cada persona, entonces estamos hablando de que usted va a tener que aplicar unos más de 15 millones de dosis de vacuna. Y por cantidad parece que no hay problema. Y eso, no, bueno, pero lo que quiero decir es que la logística de eso para garantizar que estas vacunas estén en las más óptimas condiciones y minimizar lo que puedan ser efectos adversos, hay que garantizar adecuadamente todo el proceso de aplicación de la misma, y hay que entrenar el personal adecuadamente. O sea, y por eso digo, porque se va a necesitar mucho personal, es decir, porque solamente con el personal de salud que hay en los centros actualmente y además que con la misma pandemia, buena parte de este personal ha sido ya puesto en receso, tú vas a necesitar mucha gente más. Nosotros hemos estado conversando y hemos estado puntualizando, digamos, los puntos críticos, pero hay algo que ha sido digamos, un denominador común en todas las intervenciones que ha tenido la Fuerza del Pueblo en este campo de la salud pública, y es una actuación de una gran responsabilidad y de un gran compromiso con el país, porque de lo que se trata con esto es de la salud de los dominicanos y dominicanas. Recuérdese que el presidente Fernández incluso en múltiples ocasiones, hasta con un tema tan sensible como el de las elecciones nacionales, que hubo que hacerlas en medio de la pandemia, el presidente Fernández siempre dijo, primero la vida de los dominicanos y dominicanas. Entonces, el presidente Fernández recientemente se ha referido a que la Fuerza del Pueblo va a pedir explicaciones y va a estar vigilante del proceso. Por supuesto. Bueno. ¿Qué están pensando hacer? ¿Cómo van a llamar al consenso, al diálogo, a este intercambio para enriquecer ese plan? ¿Se han acercado al gobierno? ¿Qué pasa en esa relación? Nosotros siempre hemos estado explicándolo de manera... es decir, cuando ha sido necesario, nos hemos reunido con funcionarios del gobierno, pero todo lo hacemos de cara al país. Doctor, yo creo que no podemos decir más, ha sido riquísima la conversación, pero estoy tentada a hacer una pregunta y me tiene que responder, si así lo desea, con un sí o un no, no oraciones. ¿Confía la Fuerza del Pueblo en que el gobierno será efectivo en cumplir la meta de la inmunización de los 7,8 millones de dominicanos, sí o no? Le deseamos al gobierno y al país que podamos hacerlo lo mejor posible por el bien de los dominicanos y dominicanas.
Gran parte de los resultados de nuestra investigación sobre la vacuna del COVID-19 y la actitud de los países responsables de la salud de su población parecen enmarcarse en parámetros predecibles de ricos versus pobres. El Reino Unido y Estados Unidos están bien provistos de vacunas en este momento porque pudieron invertir mucho dinero en el desarrollo de vacunas. Las economías gigantes van viento en popa. China, que es muy particular, todavía no nos ha contado todo sobre lo que pasó ni sobre su vacuna. Otros países ricos como Canadá y el bloque de la Unión Europea van muy bien, un poco más atrás que los anteriores. En el resto de las Américas, nuestros gigantes, Argentina, Chile, Brasil, entre otros, van haciendo bien su labor. ¿Tiene que ver con el poder adquisitivo? Pues como todo en la vida, es un rotundo sí. La mayoría de los países de bajos ingresos aún no han comenzado a vacunar, pero hay algunos que se van organizando bien. Lo que nosotros vemos es que el mundo se encuentra frente a un desafío económico, científico y social que es muy evidente. Pero el desafío moral y ético parece no ser tan evidente, aunque es el principal. Por ejemplo, la pandemia ha puesto a los gobiernos a manejar problemas que están fuera del estándar. Dilemas como buscar soluciones intermedias entre la salud de los vulnerables y los que no, considerando las necesidades sociales y de empleo, factor económico de fondo siempre latente. La gran desigualdad entre la población de cada país y a veces necesidades contrapuestas de todos los grupos. En este país no necesitan lo mismo los pobres del Cibao que los del sur de la frontera. La clase media tiene unas demandas distintas a la clase alta y los grupos económicos están en el desnivel constante. Establecer equilibrio en las concesiones de demandas sociales es más de lo que suele administrar el Estado en su ejercicio cotidiano, porque se plantea en medio de un estado de emergencia. La mayor amenaza es el costo-beneficio de estas respuestas. Se le pregunta a un profesor de la Universidad de Oxford acerca de cómo los países estaban abordando la pandemia y él se refería precisamente a esta idea de que los diferentes gobiernos tomarán decisiones distintas y no sabremos hasta dentro de muchos años, cuando veamos hacia atrás, qué país hizo la elección que resultó siendo ventajosa. Pero ahora es muy difícil saber cuál es la decisión correcta. Lo que podemos advertir desde ahora es lo que ya señalaba la investigadora sobre distribución de vacunas a nivel global, Andrea Taylor. La distribución desigual entre países ricos y pobres significará que el virus continuará propagándose. No le sirve de nada a Europa poder vacunar más de 6 veces a cada persona. A Israel inmunizar a toda su gente, porque tienen muchísimo dinero, claro. A Estados Unidos con el gran mapa de migrantes que acogen su territorio y así a los más aventajados. Si el 90% de los habitantes de casi 70 países de bajos ingresos tienen pocas posibilidades de inmunizarse en el 2021, ya que las mutaciones del virus en estas poblaciones se convertirían en la principal amenaza para hacer inefectivas las actuales vacunas. Habría que reiniciar el reloj mundial nueva vez. El resultado de esta experiencia sería un fracaso moral catastrófico, un fracaso económico nunca antes visto y el mayor desastre de salud de la historia humana. El abandono a los países más pobres podría costarle al mundo entre 1,5 y 9,2 billones de dólares, que al menos en la mitad pagarían los países ricos, los que se están supliendo de vacunas y olvidando al resto. Creo que es menos que ser solidarios, esa cifra, por ejemplo. Y algo que ha salido a la luz en esta pandemia es la gran desigualdad social que existe entre los no blancos y los anglosajones. Inclusive en comunidades mixtas, los latinos y los afroamericanos tienen, cuando se enferman del COVID, se enferman más grave, quedan intubados con más frecuencia y sufren enfermedades crónicas mucho más frecuentes que otras poblaciones. Nunca antes la suerte de uno se había convertido en la suerte o desgracia de otro. Al fin se trata de un mundo interdependiente 100%, con fuertes incertidumbres que cuestionan la propia naturaleza humana. República Dominicana tiene al lado a un estado colapsado
por la inclemencia de un sistema fallido, de una raza condenada y una historia cruel que los separa de la realidad vecina con el cauce pobre de un río descuidado que tenemos por frontera. Inmunizar a unos, olvidando el resto, es el caldo de cultivo de nuevas cepas más violentas y menos predecibles. Es la única vez en la historia en que hemos estado obligados todos a la vez, todos en el mundo, todo el mundo, a ser mejores humanos. No ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido en esta crisis. Yo no pedía que nos regalaran, nosotros hemos comprado nuestra vacuna, pero tampoco que nos las quitaran. Pero así están los países de menos capacidad económica en todo el mundo, haciendo una guerra desesperada para que le lleguen la vacuna sin solidaridad. Esa es la realidad del mundo de hoy. Esto se resolverá anclados unos en los otros y con eficacia. De lo contrario, que Dios nos agarre confesados.